Pero está todo muy aún en veremos en cuanto a qué medidas tomará el gobierno. Si bien se mantiene en diálogo con los gobernadores y gobernadoras de las provincias de nuestro país, la realidad es que pensar en un nuevo confinamiento es hoy una posibilidad distante, es hoy un factor que no se está sobre la mesa, pero sí, por ejemplo, provisiones para viajar al extranjero, pero sí, por ejemplo, restricciones en lo que son las áreas laborales, incentivar el home office, que en algunos puntos ya se ha desacelerado, ¿no? En algunos sitios ya han habilitado un grado mayor de presencialidad. Todo esto repercute en la imagen de un presidente, repercute en las perspectivas de un presidente y cómo lo ve la sociedad. De eso vamos a charlar con Roberto Bachmann, sociólogo y director del Centro de Estudios de Opinión Pública y realizador de las principales encuestas que en torno a la imagen de Alberto Fernández que más ha sido convocada en las últimas semanas. Roberto, aquí Esteban Chiacho, Julio Otero, todo el equipo de Cítrica Radio. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Un saludo para todos. Saludo para vos también, Roberto. Teníamos muchísimas ganas de charlar porque te leímos en página, te escuchamos en diferentes radios con colegas. La encuesta que has realizado, que has encabezado junto a todo el equipo del Centro de Estudios de Opinión Pública, ha sido de las más requeridas. Permíteme ir desde lo básico. ¿Cuáles fueron los pilares de la encuesta que realizaron? ¿Qué buscaban conocer y qué cosas se esperaban y qué cosas les sorprendieron cuando le preguntaron a más de 1000 personas qué opinaban de Alberto Fernández? No, esta es una encuesta que hacemos todos los meses, es una encuesta de escenario, por supuesto se pregunta, tiene varias secciones el cuestionario. Hay secciones fijas, como por ejemplo preocupaciones, expectativas, se pregunta 3-4 veces al año, en ese momento se preguntó. Se pregunta también acerca de la gestión, de aprobación de la gestión, imagen del presidente, si el país es percibido que va en la dirección correcta o equivocada. Se segmenta político-electoralmente a la gente y también psicográficamente. Se pregunta acerca de imágenes de ministros, de dirigentes políticos, y después hay una sección que nosotros llamamos internamente, digamos, temas de impacto, que se van analizando todos estos temas que vos ibas. Yo algo te escuchaba por Zoom, pero se entrecortaba, parece que hay problemas hoy de nuevo. No pasa nada. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la economía, con las vacunas, con el inicio de las clases, con el tema de la justicia y el nuevo ministro, y la tardanza en llegar de ese ministro, ¿no es cierto?, que generó mucha expectativa, yo diría más que nada entre los periodistas, el círculo rojo y los muy, muy informados, no en el gran público, ¿no? Pero bueno, estos temas van impactando y van mellando y van provocando cambios en el humor social. Totalmente. Estamos pasando un momento muy difícil, vos lo dijiste claramente, y esto se nota en las encuestas. Se esperaba una vacunación más grande, se esperaban tener al menos para fin de marzo 10 millones de personas vacunadas y no se va a llegar a los 2 millones. Están llegando vacunas, es cierto, van a seguir llegando vacunas, pero el ritmo es menor. Estamos luchando contra el neocolonialismo, digamos, y un capitalismo salvaje, feroz, instalado en el tema de los medicamentos, en el tema de las licencias para usar esos medicamentos y de muchos que se sientan sobre sus vacunas. Lo que nos está pasando con la AstraZeneca es grave. Argentina fabricó todos los componentes acá en Argentina y México no las pudo envasar en México, las tuvo que mandar a Estados Unidos y hoy Estados Unidos se sentó sobre esas vacunas a pesar que no quiere que la den la AstraZeneca en Estados Unidos y se las va a dar a México. Sé que esas vacunas van a volver a México y de ahí el día que nos la manden. Y todo esto impacta en la opinión pública. La gente empieza a preocuparse cada vez más. ¿Por qué? Porque creo que la cadena nacional en eso fue clara. Se viene la segunda ola y no va a ser una segunda ola sencilla porque parte de un piso muy alto. Estamos partiendo para esa segunda ola de 8.000 casos, ¿no? De un caso como partimos un año atrás. Roberto, incluso, primero es un panorama integral, amén de preocupante, es muy integral la perspectiva que nos arrojás. Me animo a decir, no por
no por ignorancia, sino a veces por falta de información, mucha gente no conoce el caso de AstraZeneca, o incluso no conoce todos los vaivenes y todos los el multilateralismo que está en juego con las vacunas a nivel global. Yo te quería consultar, te iba a preguntar por la cadena nacional del último fin de semana, vos como analista, como experto en el asunto, pero antes, porque es inevitable, veía las fechas, leía la encuesta que levantó página del centro, que fue el 10. Esa ya tiene un mes casi, esa encuesta. Ya tiene, exactamente, que fue una de las que más vi, fue del 16 de febrero, y después a los 4 días estalla escándalo de las vacunas, renuncia Gine González García. Cuando me pasa incluso como estudiante de ciencia política preguntarte, cuando se hace una encuesta y a los 4 días estalla un caso así, que cambie, que revoluciona la opinión pública, amén de todas las tácticas que hizo el gobierno para enmendar esto, ¿qué se hace? ¿Qué sintieron ustedes como profesionales? Sí. ¿Qué se hace? Y hay que medir de vuelta. Claro. Si sos estudiante de ciencias políticas, lo voy a tratar de explicar lo más sencillo esto. Esto es también es parte de la sociología, Claro. La encuesta como instrumento. Es empírico, es cierto, hay muchos sociólogos muy teóricos que critican a los instrumentos empíricos. Pero los instrumentos empíricos te permiten encontrar elementos para analizar. Claro. Yo siempre digo, los resultados de las encuestas, cuando nos ponemos de acuerdo, ¿no?, con la metodología, con la forma de preguntar, con una serie de factores que son muy difíciles de explicar, pero bueno, que hacen a esto, y nos ponemos de acuerdo en esto, nos dan es como que nos iluminan el camino para ver las distintas problemas que tenemos que atravesar, los distintos obstáculos que nos van a poner en ese camino, que tenemos que sortear o que tenemos que analizar o que tenemos que ver. Claro. Es evidente que un escenario era antes, porque después del vacunatorio VIP pasaron muchas cosas, no solamente el vacunatorio VIP. El vacunatorio VIP, bueno, eran 70 personas que se vacunaron, que después aparecieron en otros lugares, en la ciudad de Buenos Aires también, sí. Después sí. hicieron cosas más graves en la ciudad de Buenos Aires, que eso pasó desapercibido, Sí. como siempre pasa, porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene muy aceptados a los medios de comunicación dominantes. Totalmente. Entonces nunca hay información. En la ciudad de Buenos Aires se privatizó prácticamente la vacunación. Y esto es un tema complicado porque terminaron vacunándose mayores de 80 años en algunos lugares públicos con el escándalo. Empezó con un escándalo que dicen en el Luna Park, no fue solamente en el Luna Park, también fue en Boedo, en el Club San Lorenzo, sí. ¿sí? No en el estadio, en el de San Juan y Boedo. Sí. Pero hubo mucha gente que se vacunó en el Instituto Antártida, que se vacunó en el Hospital Alemán, porque eran socios del Hospital Alemán. Y sin embargo no se lo dieron a PAMI, que hubiera sido para vacunar mayores de 80, ¿quién mejor que el PAMI, no es cierto? Esto genera, digamos, una nueva oleada. Obviamente, hay dos indicadores muy importantes, son distintos, hay que tenerlos en cuenta. Uno es la imagen del presidente, en este caso Alberto Fernández, y la otra es la aprobación de gestión. Uh-huh. La imagen del presidente llegó a tocar 57%, esa encuesta que vos hablás. Sí. Claro, después del vacunatorio VIP, la crisis, porque junto con el vacunatorio VIP empieza a aparecer, la gente empieza a tomar conciencia que no se vacuna tan rápido como habían prometido. Claro. No por culpa del gobierno, volvemos a repetir, esto es una historia bastante difícil de explicar, pero las vacunas no llegan. ¿Por qué? Porque hay mucha presión en el mundo, porque hay muchos, Europa se pelea con Pfizer, no le acepta tampoco a Pfizer las condiciones que les pone para comprar la vacuna. Lo de Pfizer fue terrible. Si hacemos un análisis de lo de Pfizer, ahí tenés el nuevo colonialismo en el mundo. Pero Roberto, lo de Pfizer es el requerimiento, los requisitos que pedían para llevar la vacuna, que iba desde recursos naturales hasta licencias políticas. Es insultante, es gravísimo. Por supuesto. Imagínate vos si estuviese gobernando Macri en este país. Sí, Hoy estaríamos, si nos endeudamos, en $46.000 millones y los tiramos al río.
Gente también hubiera puesto Macri todos los bienes argentinos, los hubiera puesto de garantía. Estoy hablando de los buques de la Armada, Sí, sí. Estoy hablando de los edificios de las embajadas, algo que no es de él, que no puede poner, porque eso es patrimonio de la patria, eso es patrimonio de la república, tanto que hablan de patria y de república, no lo puedes hacer. Pero no importa, nosotros ahí en ese momento, cuando Alberto llega a ese 57% de imagen positiva, es cuando logra instalarse, cuando se instala en el mundo y por presiones políticas, cuando la revista The Lancet publica los datos de la vacuna Sputnik, claro, que la Argentina lo tenía, pero había firmado un convenio de confidencialidad y no lo podía contar. Cuando lo publica y presionado por la Comunidad Europea, no presionado por Argentina no tiene tanto poder para presionar a la revista The Lancet, que aparte es una revista comercial, no es una... Está bien que hay pares, se supone, evaluadores, pero te repito, es una revista comercial. De pronto la gente empieza a entender que la vacuna Sputnik es una de las mejores vacunas. Es mejor que la Sinovac que tienen en Chile, que les da una cobertura del 60%, y por eso Chile tiene al 40% de la población vacunada y tiene muchos problemas de contagio. Y Roberto, me permito para trazar un puente, ¿no? Porque es interesantísimo, ¿no? Cómo se va conectando el factor. Alberto Fernández apuesta, no es la palabra apuesta, pero como para hablar así, una palabra que radial, apuesta a la Sputnik. La apuesta sale bien porque la Sputnik es una gran vacuna en términos sanitarios, y de alguna manera acá yo conecto esto, ¿no? Está Alberto, un gran acierto, un acierto vital, literalmente hablando, del gobierno, y cuando se empieza a allanar el camino para desmembrar cualquier suspicacia, sospecha, juego de la oposición en torno a la vacuna, ocurre el episodio del vacunatorio, que si bien no fue exclusivo de Nación, sino que lo que ha pasado en Ciudad de Buenos Aires es insultante. Obviamente los medios se encargaron de proteger a la reta. Entonces empiezan a golpear, entonces ahí cambia toda la situación. Claro. Esto pega más que nada sobre la imagen de Alberto, no sobre la gestión. La gestión siempre dio más bajo, esto es lógico que así sea. Entonces la imagen de Alberto hoy está un poco más baja, hoy está en 52, 53%. Veremos, que estoy hablando de una encuesta hecha una semana después del tema vacunatorio. Ahora estamos haciendo otra. Creo que este fin de semana la terminamos. 52, 53. Sí, en este momento la gestión está un poco más baja, está como 10 puntos más abajo. Esto es así y esto va a seguir cambiando, va a ser cambiante, y esto tiene que ver porque acá todavía la gente no logra asociar, que fue una de las cosas que Alberto trató de plantear en la conferencia de prensa, y la gente no lo asocia todavía, que es asociar, valga la redundancia, la crisis sanitaria con la economía. La economía está empezando a interesarse en el mundo, no solamente en Argentina, ¿no es cierto? Este enderezamiento de la economía en el mundo hace que el mundo necesite, a nivel internacional, hagan falta más commodities, haga falta más petróleo, haga falta más mineral. Claro. Y soja, maíz, aceite, etcétera. Y eso a la Argentina le viene bien. Yo sé que que no le cambia mucho la ecuación, porque sigue siendo una economía primarizada. Nosotros tenemos que pelear por tener industria en Argentina, por no solamente vender soja, sino vender alimento balanceado, pero que dejaría más dólares sacar a Argentina, no vender lana emparrada con alambre que llega oxidada, sino vender lana peinada ya para que el que la compra haga los pullovers que quiera, pero compre un producto con valor agregado. Independientemente de eso, los dólares que necesitamos, que tienen que empezar a entrar para empezar a mover esta área, empoderar, digamos, al Estado para que pueda distribuir mejor el dinero. Bueno, esto es que te vuelve a aparecer un pico de esta naturaleza, suponer que viene un pico violento, y si eso ocurre, va a ser muy difícil que la economía abra totalmente. Claro. Por más que el gobierno sabe que no puede hacer una cuarentena como la que hizo un año atrás.
Claro, eso es necesario, ¿no? Evaluar, como bien lo decías vos, una situación económica ligada a un contexto de pandemia, todas las retracciones que puede traer la pandemia y los nuevos picos. Y también esto, preguntarte, aprovechar para consultarte, porque hay dos frases, si se quiere, o dos pensamientos que sucumben a la hora de ver la imagen de Alberto. La primera es que todos, cuando empezamos a ver la cadena nacional, esperábamos un anuncio, de repente se fue calmando todo y quedó en una advertencia entendible por el contexto que estamos enfrentando, pero esa sensación de, bueno, ¿esto qué fue? Fue un primer aviso, fue una confirmación. Seguido de eso, el pensamiento de, haga lo que haga, es imposible volver a cuarentena estricta porque la economía no lo soportaría. Así es. O porque muchos no lo respetarían directamente. Cuando hablamos de credibilidad, de poder político, de capital político del presidente, él está en un momento de reconstruir su capital, reagrupar su capital, reformular su capital. ¿Eso qué lectura haces? Lo ha hecho varias veces. No es difícil. Hay una relación difícil entre lo que es Alberto y su relación con Cristina. No por lo que pase, no estoy hablando de lo que pase, eso lo deben saber Alberto y Cristina y los más allegados, pero por lo que los medios de comunicación ponen sobre la mesa. Acordate cuando asumió Cristina Fernández en el 2007 como presidenta, lo que era las tapas de doble comando que hacían los diarios hegemónicos, ¿no es cierto? Sí. Había una relación muy particular. Néstor había sido 4 años presidente y Cristina recién llegaba, no tenía experiencia ejecutiva, ¿no? Cristina siempre había sido legisladora en su provincia, a nivel nacional, fue diputada, fue senadora, o sea, tenía una experiencia espectacular, pero nunca gobernó abiertamente, dijo. Siempre estuvo muy cerca de Néstor. Sí. Y esto pasa lo mismo, pero más allá de esa relación, de buena mala, es otro problema, digamos. La verdad, por el momento, hay más especulación que otra cosa. Está esto que lo instalan en la opinión pública, que este es un gobierno, en ese sentido, que Alberto tiene la debilidad, que depende mucho de las decisiones de Cristina, y que, bueno, hoy por hoy, seguramente te va a dar que el ministro Soria, el nuevo ministro de Justicia, fue más elegido por Cristina que por Alberto. Esta es la situación que ha venido siempre oscilando, desde que Alberto asumió, y porque los medios operan sobre esto. Mirá que influyen mucho los medios. Sí, absolutamente, sí. Por algo se llaman de referencia dominante, ¿no es cierto? Porque logran generar las ideas que se instalan en la opinión pública. Y especialmente en el segmento de los independientes, porque la sociedad argentina, yo te decía, nosotros la dividimos, ¿no? Políticamente, no, la grieta existe, ¿verdad? En todas partes del mundo hay de derecha y de izquierda, si lo querés llamar, sí, progresistas y conservadores, si lo querés llamar de otra manera. También en el medio camina un segmento que se llama independientes. Y los independientes son muy importantes, ¿sabés por qué? Porque son el fiel de la balanza. Claro. Son los que se vuelcan hacia un lado o hacia otro en cada elección. Sí, son los que explican las... Macri en el año 2015, cuando Macri los desmintió, les prometió mentiras. Abiertamente les prometió mentiras. Y durante 4 años les prometió mentiras. Hasta que en un momento se cansaron y no lo votaron más. Pero ganó las elecciones del 15 y ganó las elecciones del 17. Prometiendo. Bueno, este sistema de prometer mentiras, de montarse sobre el odio, no es un invento del Gran Barba en Argentina, lo trajo de las campañas que se hacen en el mundo entero, especialmente en Estados Unidos y en Inglaterra. Mintiendo, Trump fue presidente. Justamente en ese aspecto, pero el caso dijiste conservadores y progresistas, se me viene a la cabeza conservadores laboristas, ahí está, en Reino Unido. Bueno, laboristas, sí, claro, oficialistas. Con el Brexit hubo una campaña, fortísima campaña de fake news. En el caso de Trump, por supuesto, la llamada derecha alternativa que tiene su embajada en Argentina. Por supuesto, y que de alguna manera lo empiezan a reconocer algunas plumas que juegan bastante complejo en Argentina, sí. Cuando este domingo ya empiezan a hablar de la derecha populista. Por supuesto que es una derecha populista la de Macri, no es una derecha liberal. Por supuesto que es muy difícil derechas liberales. Por supuesto que si vos ves algunas actitudes que ha tomado durante esta nueva etapa José Luis Espert, el otro día insultándolo soezmente a Cornejo en un acto en Mendoza,
evidentemente también adquiere características populistas. Sí. Bueno, y esas derechas populistas que fueron muy, muy efectivas en la política del siglo XX, ¿no es cierto? Acordate de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo en Alemania, ¿no es cierto? El fascismo es en una, Italia, Roberto, es el una, fascismo en los Balcanes. es una Hoy cara se está justamente... dando en todo el mundo y en Argentina también, porque volvimos a tener una derecha que tuvo poder y que lo puede volver a tener. Pero hay que estar muy atentos. Totalmente, es una derecha que logra penetrar en círculos populares, en círculos de clases bajas, las llamadas clases bajas, clases medias, obviamente. No entra ahí. No, ¿dónde no? No entra en las clases medias, no en las clases bajas. Pero hay un porcentaje, no. Hay un porcentaje, por supuesto, pero vos, si vos tomás el voto, hay un tema que ellos ya se dieron cuenta y no saben cómo resolverlo. Si vos resolvés políticamente la provincia de Buenos Aires, sobre todo el Gran Buenos Aires, y vos hacés jugar a los intendentes, electoralmente estoy hablando, muy juntitos al gobernador y al presidente, es muy difícil que el peronismo pierda una elección. Sí, estoy de acuerdo. No, eso es algo que entonces, se ¿por notó qué? mucho Porque en la ahí elección. funciona la unidad, entonces ellos no saben cómo penetrar ahí. Ahora, ¿dónde pueden penetrar? Fíjate dónde penetran, en grandes ciudades, donde hay contradicciones importantes, por eso están penetrando en Santa Fe, han penetrado en Córdoba, han penetrado en Mendoza, han penetrado donde el peronismo tiene problemas, eso Jujuy, ahí tenés un ejemplo, Jujuy tendría que ganar el peronismo. Sí. ¿Y por qué no gana? Porque hay problema político en Jujuy. Y Roberto, justamente en este aspecto, estamos justo un poquito pasados de tiempo y son temas que realmente dan para charlar. Yo también tengo una reunión en un ratito. No estamos, me encanta porque vamos a estar, sé que los dos podríamos estar hasta bien tarde porque son temas apasionantes, claro. y aprendemos escuchándote. Yo te tengo una propuesta porque me la dejaste picando abajo del arco con que está armando una nueva encuesta repetimos, alguien está sumando ahora, Roberto Bachman, sociólogo y director de CEOP, @CEOPLatam en Twitter, ahí nos hemos vinculado. Si están armando una encuesta próximamente, a vos o cualquier par de la entidad, para chequear, charlarla acá, ¿les parece? Dale, cuando quieras. Estoy para hablar con ustedes y con todos. Es muy importante que se hable de todo esto y que llegue desde todos los aspectos a la gente, porque hay que dar una alternativa a la que dan los medios de comunicación. Y para eso estamos. Y te cierro con una cosa muy importante. Sí. Hablamos del Brexit en Inglaterra, cómo dieron vuelta una elección, hablamos de Trump, habla de Trump cómo se fue, no reconociendo la derrota, sabiendo que había perdido, pero esa era la estrategia. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Es que las fake news, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, los medios no entran en eso. Algún medio que otro, muy jugado. La cadena Fox en Estados Unidos, fíjate los pelotes que tuvo la cadena Fox, que le tuvieron que cambiar el nombre a la cadena Fox. Claro. Ahora se llama de otro modo, ¿no es cierto? Sí. Pero en Inglaterra ningún medio entra. ¿Sabes cuál es el problema? En Argentina juegan. Mirá La Nación Más. ¿Y sabés que se ha convertido en el segundo canal de noticias con mayor rating? Desplazó a América 24 y desplazó a Crónica, y todavía no le está peleando el lugar total a C5N, pero con el tiempo se lo va a pelear. Sí. Fíjate lo que y es un medio de fake, puro. Imagínate las cosas que dice Majul, las cosas que dice Leuco. Entonces, ojo con esto, ¿no? Este es el tema. En Argentina, los medios de comunicación juegan con la fake. Así que tengámoslo en cuenta. Totalmente. Y dejo la puerta abierta para ese nuevo encuentro. Roberto, completísimo, gracias por tu mirada. Estás invitado tanto vos como cualquier par para conversar nuevamente. Ha sido un placer enorme. Un placer, chicos. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto, un placer. Nutridísima nota con Roberto Bachman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública. Quiero reivindicar, y ya vamos a la tandita porque estamos en 9 minutos pasadas las 3, pero quiero reivindicar esto. Las encuestas no son solamente números, las encuestas no son solamente factores cuantitativos, sino que es algo que se analiza lo subjetivo, se analiza lo empírico, no la experiencia. Eso es lo que enriquece a las encuestas, y esas son las encuestas que más necesitamos en este momento para comprender la realidad. Y con esta reflexión vamos a seguir charlando de esto. Ha sido una intensísima y muy linda charla con Roberto Bachman aquí en el área de Demencia Temporal.